Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Hoy es lunes 13 de abril del año 2020 y te voy a presentar 3 leyendas de Querétaro. Espero que sean de tu agrado. Vamos a iniciar con esta leyenda que se le conoce como la Casa de Don Bartolo. Leyenda queretana, la Casa de Don Bartolo. Siempre se ha hablado sobre conjuros, sobre pactos oscuros, pero nunca se han comprobado que existan. Sin embargo, esta historia se trata de un hombre que algunos dicen realizó un pacto con fuerzas maléficas y que al final de sus días tuvo un horrible desenlace. A este hombre se le conoció como el Segoviano y era un español llamado Bartolomé Sardaneta, que vivía con su hermana Elvira en una hermosa casa que se ubica actualmente en la calle Luis Pasteur, cuyas instalaciones las ocupa la Secretaría de Educación Pública del Estado. Fue en el siglo XVII en que ocurrió esta historia, cuando en México gobernaban los virreyes y era la época de la Nueva España, y se encontraban seriamente marcadas las clases sociales, entre la nobleza y los plebeyos, entre los españoles, los criollos, los mestizos, los indígenas y los de color, entre la opulencia y la esclavitud. Era la época en que las mujeres de la alta aristocracia utilizaban bellos vestidos entallados y crinolinas de 20 metros de vuelo al caminar, mientras que los hombres portaban enormes sombreros, pantaloncillos de terciopelo, medias largas blancas y en ocasiones especiales, rubias pelucas rizadas. Pues bien, fue en dicho siglo cuando don Bartolomé vivía holgadamente, sin preocupación alguna, siempre irradiando juventud y belleza, sin parecer envejecer nunca, aunque lo cierto es que poseía un mal corazón, pues su belleza física no tenía que ver nada con su interior. Muchos han afirmado que el segoviano era un usurero sin escrúpulos, cuyos deudores pagaban muy altos intereses, y en ocasiones, al no poder seguir con la deuda, les arrebataba para siempre los bienes que le habían dado en garantía. Se dice además que mantenía relaciones incestuosas con su hermana Elvira, pero lo cierto es que jamás se le pudo probar nada, porque don Bartolo siempre trató de aparentar ser un buen cristiano, asistiendo sin falta a las misas de los domingos y a todos los eventos católicos. Sin embargo, era de llamar la atención su riqueza, que año con año crecía en forma desproporcionada, adquiriendo casas, terrenos y negocios con mucha facilidad. Aunque existía una fecha especial para el señor Sardaneta, que era la de su cumpleaños, en la que había lujo y derroche, a la cual asistía la nobleza y los acaudalados de la ciudad, además de algunos reverendos en donde siempre don Bartolo brindaba nombrando una fecha clave que en ocasiones los asistentes no comprendían, exclamando así: «Brindo por la señora de mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701». Siendo esta fecha demasiado lejana, pues dichas celebraciones iniciaron desde el año 1651, y era en su cumpleaños en la noche del 19 al 20 de mayo en que misteriosamente desaparecía una de las muchachas de la servidumbre, sin saber bien a bien qué había ocurrido, pues ya jamás se le volvía a ver. Con el paso del tiempo, el 20 de mayo de 1701 llegó como una fecha de mal augurio en la que ocurrió un incidente misterioso y extraño, pues al terminar de sonar las campanadas del reloj de cuerda de medianoche del segoviano, se escuchó una especie de explosión ensordecedora y poderosa que despertó a media ciudad, la cual se asomó por las ventanas y los balcones para saber lo que había ocurrido y sorprenderse aún más, pues el cielo tiñó de un rojo púrpura que ensuciaba el firmamento con su luna llena y sus estrellas luminosas. Sin embargo, nadie supo en realidad qué había ocurrido en esa madrugada, donde parecía que el amanecer nunca llegaría, manejándose todo tipo de conjeturas y conclusiones. Luego los vecinos cercanos a don Bartolo se asombraron aún más, pues era muy natural ver por las mañanas a doña Elvira comprando en el mercado y observar movimiento en la casa del segoviano, mas ocurría todo lo contrario, como si esa casa se encontrara deshabitada de forma inexplicable. Entonces fue un vecino quien dio parte a la policía para que las autoridades abriesen el gran portón de madera, y al ingresar
Existía un silencio extraño en la estancia, aunque todo se encontraba en apariencia normal, como si no ocurriese nada. Pero fue al abrir la habitación de don Bartolo cuando todos los presentes se paralizaron ante la escena escalofriante. Al pie de la cama de latón se hallaba sin vida Elvira, la hermana de don Bartolo, con huellas aparentes de estrangulamiento, cuyo gesto en el rostro era de pavor, mientras que en el techo se encontraba pegado a don Bartolo, con la piel carbonizada y llena de ámpulas, implorando perdón a Dios. Se mandó llamar a un sacerdote, que según cuentan se llamaba Marmolejo, quien al verlo aseguró que se encontraba poseído por las fuerzas maléficas, y realizó un exorcismo que duró horas, en una lucha cruenta entre el bien y el mal, en donde se escuchaban voces extrañas y desagradables que salían del cuerpo del debilitado segoviano. ¡Ah, déjame, maldito! ¡Maldito, suéltame! ¡Oh! Hasta que el sacerdote logró despegar el cuerpo de don Bartolo de las vigas y con ello sacarle todas las fuerzas oscuras, que a su vez se convirtieron en una especie de remolino negro, que salió deprisa por el ventanal del cuarto. El cuerpo carbonizado del hombre cayó ya sin vida, pero sus manos tiesas se encontraban aferradas a un pedazo de madera, que tenía un mensaje que decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón, mientras que en su ropero se encontró un documento de papel oscuro con escritura fina y angulosa, en donde se estipulaba una especie de contrato entre don Bartolo con fuerzas malignas, otorgándole su alma a los 50 años de cumplirse, a cambio de riquezas desproporcionadas, promiscuidad y belleza física. El plazo era claro y decía que vencía el 20 de mayo de 1701. Lo cierto es que esa gran casona se encontró deshabitada por mucho tiempo, y muchos la hicieron nombrar la Casa de los Espantos. Dicen que el gobernador Cosío, en el año 1800, sin una fecha precisa, hizo que en esa casa y en sus alrededores viviera gente humilde y de buen corazón. Seguimos escuchando leyendas, seguimos narrando historias de fantasmas para todos ustedes. Espero que esta historia, esta leyenda de la casa de don Bartolo, te haya gustado. Vamos a continuar con otra casa que se encuentra precisamente en Querétaro, que es la casa de la Zacatecana. Vamos a escuchar esta leyenda con atención. La Zacatecana. Numerosas familias se vieron en la necesidad de cambiar de residencia debido al auge que estaban teniendo en el siglo XVII, la extracción de minerales, y que en muy poco tiempo se convirtió en un empleo muy bien remunerado. De varias regiones vecinas arribaban a Santiago Querétaro muchas personas con la firme intención de establecerse en aquel lugar y dedicarse a la minería. Entre estos emigrantes se encontró una pareja proveniente de la ciudad de Zacatecas, y aunque no tenían hijos, compró una casa muy grande, ubicada en la antigua calle La Flor Alta. Dicha propiedad era muy conocida entre los habitantes, pues se caracterizaba por ser la única con balcón muy vistoso. El matrimonio tenía muy buena posición económica, pues el señor rápidamente se convirtió en dueño de varias minas. Debido a las múltiples ocupaciones que había adquirido, el esposo pasaba largas temporadas fuera de su hogar, dejaba sola y abandonaba a su mujer, aunque ésta al principio le rogara para que se quedara más tiempo a su lado. Esta situación continuó por varios años. La Zacatecana ya se había acostumbrado. Ahora parecía ser feliz cuando no tenía noticias de su marido, pues en varias ocasiones se le llegó a ver en compañía de algunos caballeros que la pretendían. Los rumores acerca de sus infidelidades comenzaron a correr por todo el vecindario y llegaron a oídos del marido, quien tras una fuerte discusión desapareció misteriosamente. Al principio parecía una situación normal, sin embargo, el tiempo de ausencia era cada vez más, por lo que allegados a la pareja comenzaron a preguntar dónde se encontraba el marido. Ante esta situación y sin temor alguno, la mujer explicaba una y otra vez que su marido había salido de viaje, pero debido a algunos problemas suscitados, esta vez tardaría más tiempo en regresar. Meses después se supo que el marido descubrió la infidelidad de su esposa con uno de sus propios criados.
La mujer, al sentirse descubierta, mandó a que le quitaran la vida a su marido, y para no dejar huella del crimen, lo sepultó en el patio trasero de la casa. Debido a que su amorío era evidente entre la población, decidió arrancarle la vida a su amante, por lo que de manera despiadada, una vez sin vida, lo sepultó junto a su esposo. Nadie sabe lo que realmente sucedió, pues una semana después de los crímenes, el cuerpo de la zacatecana apareció colgado en el único balcón de su propia casa. Cuentan que la casa permaneció abandonada por muchos años debido a que los espíritus de la mujer y de los hombres rondaban cada rincón en busca del descanso eterno, pero al no conseguirlo, se aparecían constantemente para que alguien se apiadara de ellos. Bien amigos, acabamos de escuchar la leyenda de la Zacatecana, una leyenda de Querétaro. A pesar del título, bueno, pues la gente pensaría que es de Zacatecas, pero no, es una leyenda queretana. Y ya por último, queridos amigos, vamos a escuchar la leyenda del agujero del diablo, que pertenece también a Querétaro. El agujero del diablo. Mucha gente asegura que existe un punto en el cual, cuando uno pone todo su empeño y concentración para lograr un sueño, cualquiera que éste sea, podemos llegar a flaquear, a dudar, aún faltando el último esfuerzo para culminar la meta. Y es en entre avanzar o retroceder, lo que hace la diferencia. La historia o mito que me contaron trata sobre una gran tentación, y sobre un seminarista que desde niño quiso ser sacerdote, quien era además el alumno más brillante de todo el convento de San Francisco, en Querétaro, que en los últimos años de sus estudios conoció en misa a una mujer fascinante y joven, de cabellera larguísima y rostro hermoso, que durante todo el festejo religioso no cesó de mirarlo, hasta atrapar la atención de él, mientras el padre que oficiaba la misa hablaba en latín. Sin embargo, el seminarista se encontraba plenamente convencido de convertirse en sacerdote. Por eso, el resto del día permaneció orando, mientras el recuerdo se desvaneciera mientras fallecía la tarde. Y es que al día siguiente, cuando los seminaristas asistieron de nuevo a misa, la concentración de aquel joven se diluyó al sentirse de nuevo observado por aquella mujer, que parecía entre divertida e interesada por él, mientras el seminarista trataba de concentrarse, de buscar un punto de fuga queriendo concentrarse en la figura impasible de San Francisco, pues se sentía intranquilo, confundido ante la presencia de esa mujer que representaba un desequilibrio, un conflicto entre lo que quería ser y no, entre el sacerdocio y una extraña fuerza que parecía seducirlo y a la vez hacerlo completamente infeliz. Por eso mismo, apenas concluyó la misa, fue con su confesor, desahogando su intranquilidad y poniendo en claro que deseaba con todas sus fuerzas ser sacerdote por el resto de sus días, a lo que el cura, después de analizar y de un largo silencio, aseguró que era el mismísimo diablo quien trataba de alejarlo de Dios. Al día siguiente el joven decidió no asistir a la misa matutina, y en su celda permaneció orando la mayor parte del día, hasta hallar en su interior la paz y el equilibrio necesario para volver a sentirse bien, y así continuó, rezando hasta el anochecer, y en medio de su silencio y su concentración surgió un sonido extraño, como si de los muros de su celda se resquebrajaran, y de ellos surgió la mujer de los días anteriores, con sus ojos oscuros y profundos, queriéndolo seducir cual sirena a marinero, para después, ante la indiferencia del joven, enfurecerse y descomponerse y convertirse en una mezcla de animal rabioso y hombre que gritaba una serie de cosas confusas. El joven oró con todas sus fuerzas para que aquella fiera extraña y maligna no le hiciera daño. Rezó no supo cuánto, mientras que sus demás compañeros, al escuchar desde afuera, trataban de abrir la puerta, sin poder hacer mucho, pues se encontraba bloqueada, y al no poder abrir, comenzaron todos a orar en voz alta sin parar, y fue en ese momento en que la oración de todos se convirtió en una, que aquella bestia, mitad hombre y mitad fiera, salió volando del lugar, escuchándose una especie de detonación brutal en la habitación.
para después, entre objetos esparcidos y resquebrajados, atestiguar un enorme agujero en el techo que el diablo había hecho huyendo ante la fuerza de la fe y la unidad, en el convento de San Francisco, hoy llamado Museo Regional. Así llegamos al final de este programa, de este video, queridos amigos. Yo espero que este formato te esté gustando. De lo contrario, ya sabes, me puedes decir en los comentarios: John, ¿me gusta o no me gusta lo que estás haciendo ahora? Con toda confianza, yo leo todos sus comentarios y trato obviamente de responderles a todos ustedes. Gracias por acompañarme en este video, espero que también estas leyendas hayan sido de tu agrado. Recuerda que en la noche son los programas completamente en vivo, donde podrás participar narrando tus historias con los fantasmas y situaciones sobrenaturales. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos al ratito, bye.